Bueno, cuando Paulo Freire empieza a trabajar con estos adultos, adultos que son trabajadores de estas clases bajas, principalmente de sectores agrarios, él lo que se empieza a dar cuenta es que esos trabajadores de alguna manera se interesan por cuestiones que tienen que ver con la política. ¿Por qué? Porque sus necesidades, sus problemas van a estar relacionados con esas cuestiones políticas. Entonces, volvemos a la idea de que él quiere que cada una de esas personas tomen conciencia de la condición en la que se encuentran. Él dice que no es necesario explicar cuáles son las estructuras sociales o cuáles son las contradicciones que existen en una sociedad. No necesita hacer esa enseñanza, no necesita enseñarlo así. Lo que él quiere hacer es que cada una de las personas realice una experiencia, tenga una experiencia y haga una toma de conciencia de cuál es su preocupación, cuál es su experiencia en cuanto a problemas o necesidades, puntual, particular, y de ahí, de acuerdo a cada necesidad y problemática, que relacione eso con las distintas estructuras que existen, con las distintas contradicciones. O sea, hacer el proceso inverso, no enseñar las estructuras, sino a partir del problema puntual y particular, de la situación particular, pensar lo estructural de la economía y de la sociedad. Eso es lo primero que él va a proponer como diferente. Otra cosa que también es interesante recalcar en él, hay un trabajo que él hizo en el año 61, que fue el de alfabetizar a 300 personas, personas trabajadores de la caña, trabajadores del norte de Brasil. Él hace un trabajo de alfabetización muy grande en esa zona, en esa región, y lo hace con 300 personas. Esas 300 personas, esos 300 trabajadores, lo que hacen es educarse en 45 días nada más. Aprenden a leer y escribir. Pero esa primera experiencia a él le sirvió para desarrollar una metodología que después la va a implementar en cada uno de sus trabajos. En realidad es una primera experiencia que él pretende hacer un plan nacional de alfabetización a partir de esa experiencia, pero va a forjar sus principales conceptos, lo que va a dar lugar después a las conceptualizaciones que él va a incluir en cada uno de sus libros. Cuando él empieza a trabajar con ellos, lo que empieza a pensar y a ver es que todas las personas que están ahí tienen algún tipo de conocimiento. Más allá de que no sepan leer y escribir, algo saben, algo conocen del mundo, algo conocen del universo en el que están trabajando también. Poseen un conocimiento, más allá de que no lo puedan expresar a través de palabras escritas. Eso también viene como a romper con lo que en ese momento se pensaba, como que si uno no tenía métodos de leer o escribir, cuando uno no tenía esa posibilidad, no tenía ningún conocimiento. Entonces, esa es una de las cosas que él va a recalcar, que toda persona tiene conocimiento. Y también va a decir que las personas que están en esta situación eh, de analfabetismo van a estar en lo que él denomina una cultura de silencio. ¿Qué quiere decir esto? Esta cultura de silencio va a referir a estas personas que no pueden expresar ese conocimiento que realmente tienen. ¿Por qué? Porque es una imposibilidad que tienen por esta falta de herramienta. Entonces, él lo que propone es que existan educadores, profesores, que enseñen, pero que lo hagan de una manera distinta a como lo venían haciendo. Es decir, que cada educador tenga que involucrarse con ese trabajo que va a realizar, con esa forma de educar. ¿Y cómo se va a involucrar? Primero que nada va a tratar de conocer cuál es el universo en el que vive esa persona que llega para ser educada, para ser eh, de alguna manera educada.
tiene que saber cómo es ese universo, cuáles son los procesos históricos, culturales que se desarrollan en la cultura que se va a incorporar. Entonces, por un lado, tiene que involucrarse en esos procesos históricos de los sectores populares, observando cómo son los universales de su vocabulario. ¿Por qué? Porque él va a decir, a partir de esta experiencia que les contaba antes, va a decir que cada trabajador va a utilizar determinadas palabras de acuerdo a su trabajo. Entonces, para facilitar esa enseñanza, para que resulte atractiva, va a tener que apuntar esas palabras que son necesarias en el ámbito de su trabajo. Y de alguna manera va a captar su atención. O sea, al momento de mencionar palabras justas que tienen que ver con su trabajo, con sus modos de trabajo, con cosas que tienen que ver con su universo cotidiano, va a ser más fácil esa vinculación de educador y educando. Otra de sus conclusiones, porque obviamente él entiende que hay una dominación de estas personas que son jefes de esos trabajadores que están aprendiendo. Él dice que en esa estructura de dominación, de alguna manera, el lenguaje y la experiencia van a estar alienados. ¿Qué significa que estén alienados? De alguna manera no están reflejando lo que realmente piensa o siente ese trabajador, sino que va a responder a esa estructura de dominación, a quienes ejercen esa dominación sobre los trabajadores. Y en realidad es así, porque esto está relacionado con esa cultura del silencio que mencionábamos al principio, cultura del silencio que va a tener que ver con que esos trabajadores no pueden expresar lo que sienten, y en realidad lo que se sigue reproduciendo de alguna manera es lo que pasa en los sectores dominantes, y se sigue reproduciendo esa dominación. Bueno, hasta ahí podríamos decir que es la intención de ese proceso de alfabetización que tenía Paulo Freire. En realidad, como les decía, nace con esta pequeña experiencia que él hace con estos 300 trabajadores y pretende extenderla a nivel nacional. De hecho, va a conseguir que sea mencionado director de ese plan, porque se puede llegar a implementar, se empieza a implementar a partir del año 63, pero ¿qué pasa? En el año 64 Brasil tiene un golpe de estado, por lo cual él es encarcelado, pero ve la posibilidad a través de la embajada de Bolivia de ser asesor de Bolivia, entonces se va a Bolivia a asesorar, pero tiene la mala suerte que también Bolivia entra en un golpe de estado, entonces tiene que partir directamente a Chile, y en Chile empieza a trabajar otra vez todas estas cuestiones.